Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de teorías de la comunicación. En la clase anterior habíamos hablado de las teorías mediante las cuales se afirmaba que los medios masivos como la radio, la prensa y la televisión tenían una gran capacidad para instalar temas en las agendas de sus públicos. Pero no solo tenían la capacidad de decirle a la gente en torno a lo que se debía pensar, en torno a lo cual se debía hablar, sino que además comprobaron que tenían capacidad de fijar atributos sobre personas y acontecimientos, creando una especie de marcos de interpretación a partir de los cuales los públicos interpretan las noticias. Esto último quiere decir que los medios de comunicación, a través de los programas y en virtud de las rutinas de los productores y periodistas, instalan una especie de imágenes del mundo, al decir de Walter Lippmann, y aportan un número limitado de explicaciones que sus públicos luego adoptan como propias para interpretar todos los acontecimientos de similares características. Esto no quiere decir que que todos los medios masivos obedecen a una especie de cerebro único que quiere dominarnos y manipularnos. No dice nada de eso esta teoría. Lo que dice es que los periodistas, trabajadores de los medios, reproducen siempre casi los mismos discursos, los mismos enfoques y abordajes sobre las distintas temáticas sociales, y esas limitadas formas de enfocar o de explicar los acontecimientos termina instalándose en los públicos como interpretaciones generales. Estas teorías, como dijimos la clase pasada, tuvieron mucha vigencia desde la década de 1960 y hasta hace menos de 10 años. A partir de los primeros años de esta década, las redes sociales y su enorme penetración en las sociedades fueron forzando la necesidad de repensar estas teorías y de repensar el poder de los medios para instalar temas en la agenda pública. Aquí se comenzó a hablar entonces de una fusión de agendas, digamos, la agenda de los públicos a través de las redes sociales y la agenda de los medios de comunicación. Esa forma de constituir una nueva agenda, una nueva estructura de la agenda de los temas públicos, se la denominó, los teóricos la denominaron agenda melding o agenda fusión. Cotidianamente tenemos ejemplos de esta agenda, ¿no? Por ejemplo, las discusiones en torno a la continuidad de la cuarentena genera, discusiones en torno a las redes sociales, pero también a los medios. La tan mencionada grieta en la Argentina entre macristas y kirchneristas que sobre cada tema van articulando distintas posiciones, o las discusiones en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo que lograron articular todos estos casos, estos ejemplos, rápidamente de las redes sociales, los posicionamientos de las distintas comunidades en torno a temas de discusión, con posicionamientos políticos dispares y a veces muy contrapuestos. Los posicionamientos y las discusiones terminan siendo tomadas por los medios masivos de alguna manera. Por ejemplo, cuando un hashtag es tendencia global o tendencia mundial. Esto se debe básicamente a que con las tecnologías digitales de la comunicación se va a producir una mutación o una transformación en las fuerzas que construyen la agenda. Esta transformación obedece básicamente a que los usuarios, nosotros, los públicos que usamos las redes sociales, que vemos los medios de comunicación, otorgan visibilidad a un tema de interés con solo poner me gusta o compartir las publicaciones que observan en los muros o que observamos en nuestros muros, y el volumen de los me gustas en las tendencias de Twitter, que obliga a los medios a incluir ese tema en sus programas. Como respuesta a esta nueva transformación, los autores que ya vimos en la clase anterior, Weaver, McCombs y Shaw, proponen el modelo de fusión de agendas o agenda melding. Según este modelo, los individuos se unen a comunidades, a grupos en las redes sociales, con las cuales comparten valores e intereses, se conectan con otros medios tradicionales que comparten su misma ideología o sus mismos intereses y forjan una agenda colectiva que consolida relaciones y agendas sociales. Lejos de inaugurar una nueva era de efectos mínimos de los medios de comunicación,
Lo que hacen las nuevas tecnologías y los usos que las personas hacen de ellas es producir una mutación en la estructura social que construye la agenda temática. Decimos, es una fusión entre los intereses de los usuarios reunidos en comunidades y los medios tradicionales a los cuales estas comunidades o estos grupos se vinculan en las redes sociales. El modelo de fusión de agenda o agenda melding, los individuos se mimetizan con sus comunidades de pertenencia, conectando con otros a los que se asemejan por afinidad social, cognitiva, ideológica, a la hora de discutir algún tema. Para realizar una aproximación a este abordaje teórico, hemos incluido un artículo de Ernesto Calvo y Natalia Aruguete titulado Agenda Melding, #tarifazo, medios tradicionales y fusión de agenda en redes sociales. Ese es el título del artículo, que es un artículo de un libro y que está publicado en revistas científicas de estos dos investigadores argentinos. En este texto, los autores tratan de explicar sus hallazgos, es decir, que los mensajes se propagan con distinta velocidad en las redes sociales. La diferencia en la velocidad de propagación va a depender de la congruencia o disonancia cognitiva existente entre el usuario y el contenido de los mensajes publicados. ¿Qué quiere decir esto de congruencia o disonancia? Que están de acuerdo o no están de acuerdo, que piensan similares o piensan de otra manera respecto a determinado tema. Es decir, cada persona comparte o retuitea un posteo de alguna red social más rápido en la medida que está de acuerdo con lo que se expresa en ese mensaje. Los usuarios, por lo tanto, activan contenidos, no son oyentes o públicos pasivos, ¿no? Los usuarios, los públicos de las redes sociales activan contenidos que proponen, que van a componer agendas colectivas, ¿no? Y ello lo van a hacer insertando vínculos a medios tradicionales y no tradicionales, interactuando con los medios, interactuando en sus comunidades de usuarios dentro de las redes sociales. De este modo, se limita la capacidad de los medios masivos de establecer por ellos mismos la agenda pública. Es decir, la agenda ya no se marca solamente por lo que dicen los medios, sino que ahora las redes sociales van a tensionar también la constitución de la agenda. El punto de partida de esta teoría es la diversidad de medios con los que interactúa una persona en la actualidad. Además de los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa tradicional, se informa por las redes sociales de las que participa, por el WhatsApp, por Twitter, Facebook, Instagram. El problema es que esas redes sociales nos muestran siempre información que de alguna manera coincide con nuestros gustos y preferencias o las relacionadas con nuestras amistades. Y atento a que somos amigos preferentemente de gente que piensa de manera parecida a nosotros, se produce lo que se denomina atención selectiva. Es decir, que prestamos más atención a aquellos temas que nos interesan y a aquellas cosas que no nos interesan o con las cuales no estamos de acuerdo, no le prestamos atención. Lo que aportan los autores del artículo es una metodología y toda una técnica para analizar el vínculo entre los medios tradicionales y otros medios como las redes sociales. Para ello sostienen que hay dos abordajes, uno macro y uno micro, uno general y uno más puntual y focalizado. A nivel macro, dicen, los algoritmos de Twitter van a agrupar a los usuarios en comunidades por intereses. Habrán escuchado alguna vez la palabra algoritmo, ¿no? Son las instrucciones que tienen estas aplicaciones para distribuir información, para señalarnos algunas personas con las cuales podríamos estar siguiendo o con las cuales podríamos ser amigos, o nos envía información que puede resultar de nuestro interés según las conductas que cada uno tiene en esa red social. Entonces, de acuerdo a nuestros perfiles, a la información de nuestras conductas en Internet, se nos muestra una información que resulta congruente y coincidente para nosotros, y se nos ocultan, por el contrario, historias o informaciones con las cuales, según el algoritmo de esa red social, no estaríamos de acuerdo.
De este modo se configura lo que otro autor norteamericano llamado Elie Parissier denomina la burbuja de filtro. A nivel micro, cada uno de nosotros evaluamos de todas las historias o posteos que nos muestran las redes sociales lo que permite atribuir posiciones valorativas, ideológicas o partidarias, a los distintos usuarios y entidades de medio, filtrando el contenido que preferimos en virtud del nivel de congruencia ideológica que tenemos con esos acontecimientos o con esas personas, ¿no? Con esos otros usuarios. En definitiva, la agenda melding es una teoría de la disonancia social en alusión a la hipótesis de la disonancia cognitiva propuesta por Festinger en el año 1962. Según esta hipótesis de Festinger, los individuos evitan información incómoda que cuestione sus valores, actitudes o ideología. Es decir, van a preferir información que esté de acuerdo a su ideología y van a evitar toda información incómoda. De modo similar, la disonancia social, que es propuesta por Zhao y otros autores, los individuos van a evitar interactuar con usuarios con los cuales no comparta valores, preferencias o ideología. De esta manera, hemos desarrollado la teoría de la agenda melding en el marco de un conjunto de teorías, y no son las únicas, que abordan los efectos limitados o efectos cognitivos o efectos a largo plazo de los medios de comunicación masiva. Será entonces hasta la próxima clase.